Hola, bienvenidos a Soulful Podcast, un podcast donde hablamos de las distintas formas de tener un alma llena de vida y bienestar. Mi nombre es Selma y hoy estamos aquí de nuevo con nuestra invitada Rachel. Hola. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ti, Selma, por la invitación. Siempre es un placer. Qué bueno, me encanta. O sea, Rachel estuvo con nosotros anteriormente hablándonos un poco de cómo son los baños de gong y todo eso. Lo pueden escuchar en el listado de los episodios que tenemos, lo pueden encontrar. Y hoy Rachel nos va a hablar de las constelaciones familiares. Cuéntanos, en realidad, ¿qué es una constelación familiar? La constelación familiar es un método que se utiliza para sanar destinos difíciles en la familia. Se llama constelación familiar porque el que asiste, que es una sola persona, es una estrella dentro de una constelación, siendo la constelación su familia. Ok. Entonces tú asistes, puede ser de manera individual o de manera grupal, a sanar una situación que te haga tu vida alejada de la plenitud, digamos, ¿no? Okay. Aquellos temas que te alejan de la plenitud son los que usualmente tratamos en constelaciones familiares. O sea, si alguien tiene algún problema con algún hermano, con alguna mamá, con algún hijo, o sea, ¿hasta dónde llega? ¿Hasta los primos, segundo? ¿O es solamente el núcleo familiar? Bueno, atiende varias generaciones. O sea, también va hacia, si de repente nuestro tatarabuelo sufrió una situación, eso nos puede llegar a nosotros también. Así es, y también hacia adelante. O sea, en el futuro, a los niños, sí, a los hijos que no han nacido. A los hijos que no han nacido. Voy a hablar primero sobre las leyes porque el contexto no es fácil de explicar. Entonces, llevemos entonces esa kronología. Este sistema fue creado por el maestro Bert Hellinger. Es un maestro alemán que fue sacerdote católico, estuvo en África, en las tribus zulúes por más de 16 años y aprendió la manera como los indígenas resuelven sus conflictos. De ahí aportó información a esta metodología. Él también es psicólogo, teólogo, filósofo, aún vive, tiene 93 años y ha estado trabajando y actualizando este trabajo de manera permanente. Él establece que hay unas leyes que rigen este trabajo. La primera ley es la pertenencia. Como todo ser humano nace formando parte de una familia, tiene el mismo derecho que todos los demás a pertenecer. Pero en la vida real no siempre se cumple, ya sea por tu raza, por tu religión, por tu preferencia sexual. Juzgamos y excluimos. Pero el alma familiar, el sistema, no admite exclusiones y alguien más adelante, por una lealtad invisible con ese familiar excluido, va a empezar a asumir las actitudes, los comportamientos de aquel que no ha estado presente en la familia. Cuando abrimos un campo energético para trabajar la constelación familiar y incluimos a ese familiar que ha estado olvidado, la situación se va a resolver. ¿Y se manifiesta inmediatamente o toma un tiempo en manifestarse? Depende de los casos. Hay casos que son instantáneos, porque en el campo cuántico no existe ni el tiempo ni el espacio. Sí. Hay otros que toman más tiempo. En realidad, durante un año todavía se pueden generar cambios porque el sistema se está reacomodando. Es como que sacas unas piezas del rompecabezas, lo acomodas y vuelves a poner las que sacaste en una situación diferente, en un lugar diferente. Así funciona. La segunda ley es el orden y la jerarquía, que habla de que el que llega primero tiene como una suerte de preferencia sobre los demás. El hermano mayor, por ejemplo, una mujer puede concebir un bebé y ese bebé no tener éxito y no llegar a la vida. Cuando concibe el segundo, que sí tuvo la dicha de llegar, ese niño tiene que saber que es el niño número 2 y al primogénito hay que respetarle su lugar. ¡Wow! O sea, esto ya es un tema que es bastante fuerte y aún así no se habla, son las pérdidas. Correcto. Las pérdidas ya sean espontáneas o voluntarias. Sí. Y, por ejemplo, eso yo no lo sabía. Es muy importante difundir esta información porque esas almitas todo el tiempo están sintiendo, no me han incluido en mi familia y yo también pertenezco. Y eso es muy bueno, o sea, bueno, yo sí, el que conoce mi historia, yo tuve una pérdida, entonces fue espontánea y eso es una muy buena información, por ejemplo, ya cuando sí venga el próximo, claro, si Dios que quiere, sí, amén. Esos son otro tipo de cosas, o sea, otro tipo de actitud que yo, por ejemplo, como madre de ese niño o niña,
debo asumir para que entonces tenga salud emocional? Claro, además de eso hacemos unas recomendaciones, unas sugerencias para incorporar al bebé que no está en físico. Ok. Es parte del trabajo que se hace, sea en un movimiento energético o sea una sugerencia que se hace que tú te llevas a tu casa. Okay. Para poner el orden allí y que entonces toda la armonía pueda fluir, porque hay un concepto de constelaciones muy importante, que es que el orden contiene al amor. Para que el amor pueda fluir tiene que haber orden. Entonces cuando hay un excluido es un desorden sistémico. Okay, entonces, por ejemplo, un hijo, si el papá fallece, no puede asumir el rol de papá de su mamá, perdón, de esposo de su mamá, claro. porque eso es un desorden sistémico. Por ejemplo, el hermano menor no puede asumir el rol de hermano mayor, o la mujer no puede asumir el rol de mamá de su esposo. Claro. Y eso se da mucho en la vida real. Entonces, ordenar eso, aunque es algo relativamente sencillo, tiene una importancia trascendental. La tercera ley es el equilibrio entre dar y tomar. Nosotros compensamos. Por ejemplo, yo te hago un regalo y tú sientes deseos de compensar, ¿verdad? Exacto. A lo mejor me invitas al cine y después ya yo quiero también tener otro detalle contigo. Y así uno va compensando, y Hellinger dice que las relaciones sanas se construyen cuando cada uno da en la medida en que el otro puede corresponder, no dar demasiado. Aparte de eso, Hellinger establece que mamá y papá es la prioridad. Casi siempre podemos comenzar trabajando a mamá, porque siempre hay cosas que podemos mejorar, luego trabajamos papá, y cuando lo hacemos en individual tenemos una cita básica donde podemos trabajar todo tu sistema, desde tus abuelos hasta tus hijos. Y ahí se sanan muchas cosas a la vez, porque se plasma en una página, ponemos lo que sería como el organigrama familiar, que se llama genograma, y de ahí tenemos mucha información que nos sirve para sanar. Entonces, en individual trabajamos con unas figuritas, trabajamos con las pisadas sistémicas y trabajamos con técnicas. ¿Cuáles son las pisadas sistémicas? Son unas huellas, como si estuvieran los pies de los familiares allí, se colocan en el piso. O sea, físicamente se colocan. Sí, y ahí energéticamente están presentes. ¡Wow! ¿Y eso no se hace en la grupal? No, en la grupal trabajas con personas que están conectados a través del campo cuántico. Ahorita te voy a explicar qué es el campo morfogenético. Están conectados a través del campo morfogenético a aquella persona a la que están representando, y así nos dan la información que necesitamos para llegar a la causa y poder encaminar hacia la solución. Sí. Entonces, en grupal nos sentamos en círculo y la persona escoge unos participantes y se hace entonces un movimiento importante, muy importante. Ahí vamos observando cómo se va sanando el caso. Increíble, sí. Increíble. O sea, de repente si una persona ha tenido algún tipo de trauma en su familia, no necesariamente personal, pero como estabas comentando en un momento fuera de la grabación, de que si de repente un abuelo, un tatarabuelo se sufrió un asesinato o un robo o algo así, ¿cómo? O sea, eso también se va trabajando. Sí, fíjate que hay campos muy grandes. Por ejemplo, yo he trabajado los fallecidos en campos de concentración, que fueron olvidados, ¿verdad? Yo también he trabajado con la guerrilla colombiana, con feminicidio en México. Son campos muy grandes, pero esa energía, si no se sana, si no se mira, se sigue repitiendo generación tras generación en los campos familiares. Entonces imagínate, después que tú integras a esa persona, integras al perpetrador, entonces ya el sistema entra en calma y el amor puede fluir nuevamente. Wow, pues yo creo que definitivamente voy a tener que hacer eso en mi familia, porque, bueno, mi abuelo fue refugiado de la Segunda Guerra Mundial. O sea, él sí estuvo vivo, llegó, pero eso pasó, lamentablemente. Han habido 2 asesinatos en mi familia, en lo que yo estoy viva. Imagínate. Entonces, yo creo que sí, yo voy a tener una sesión contigo. Con mucho gusto. Para ir trabajando eso, porque es así como dices, o sea, todo como que sigue pasando. Sí, y lo más lindo de todo es que sanas, como en el campo cuántico no existe pasado ni futuro. Tú estás trabajando el pasado en este momento, y al sanar eso ya el futuro es distinto. Claro. Entonces tú le estás limpiando el camino a las generaciones por venir, de no tener que repetir esos patrones dolorosos. Wow.
Sí, el impacto es grande. Sí, Sí. es muy bonito el trabajo. No, muy, muy profundo y, por ejemplo, bueno, la pregunta es siempre, ¿quiénes lo pueden hacer, quiénes no lo deben hacer o si es abierto a todo el mundo? Bueno, en principio es abierto a todo el mundo. Los niños pequeños no asisten, los padres pueden constelar a sus hijos. Puede asistir una sola persona de la familia y sanan todos, pero pueden asistir varios también. En las grupales se trabaja desde dos posiciones diferentes. Tú puedes ir a trabajar tu tema, a constelarte, o puedes ir a trabajar como apoyo del trabajo que hagan los demás. Pero como estamos sumergidos en ese mismo campo de energía, todos sanamos con el trabajo del grupo. De repente en una reunión tú vas a trabajar un hijo y otro fue a trabajar papá y otro fue a trabajar el dinero y tú sanas tus patrones con papá y tus patrones con el dinero también. Y al final de la sesión todo el mundo dice, oye, vine a trabajar este tema pero también trabajé los otros. Oh, wow. Es que el campo nos une a los que tenemos los mismos temas que trabajar. Y ahora tenemos esta innovación, que fue lo que fui a aprender con la maestra Carola Castillo en Costa Rica, de que nos conectamos desde otra frecuencia y trabajamos más profundamente las memorias. Wow, es un trabajo muy impresionante y muy bello. Que ya se está trayendo aquí a Panamá también. Increíble. Sí. Increíble. Yo estoy muy, muy impresionada, inclusive que ahora que acabas de decir, inclusive el manejo el dinero, que sí es un tema, o sea, las deudas, todo ese tipo de cosas. Y se ve, o sea, socialmente hablando, nadie quiere hablar del dinero. Sin embargo, es un tema que hay que atender porque nos afecta a todos. A todos. Fíjate que, por ejemplo, si hubo en tus generaciones previas un familiar que le robó a otro, esa energía hay que compensarla, porque si no, en el sistema sigue corriendo la necesidad de compensación. Entonces tú dices, pero ¿por qué es que a mí me entra el dinero pero no me dura, igual se me va? Hay que incluir al ladrón, ¿sabes? O sea, hay que incluir no solo al víctima, entre comillas, sino al victimario. Hay una dinámica víctima-perpetrador, que es la que se trabaja, por ejemplo, en los campos de concentración, ¿sabes? Donde hay un asesino, por ejemplo, en los campos como en Venezuela, ahorita se está trabajando mucho eso. Realmente es muy profundo. Me lo puedo imaginar. Me lo puedo imaginar cómo sería eso. Sí, sabes que las constelaciones también se hacen a nivel organizacional. Se llama coaching sistémico organizacional. Las leyes que rigen a las familias se adaptan a las organizaciones. Entonces, por ejemplo, que honramos a los padres, honramos a los fundadores. Sí, el orden y la jerarquía, por ejemplo, si tú tienes un señor que tiene 20 años trabajando en la compañía, tienes que honrar su antigüedad y es bueno acercarse, escuchar, que te cuente. Y cuando se utiliza, por ejemplo, cuando el producto no se vende, cuando hay conflictos entre departamentos, cuando hay una posición en la que no dura nadie, todo el mundo llega y se va. Hay diferentes enfoques que podemos aplicar al trabajo en organizaciones también. O sea, que no es solamente espiritualmente hablando, que es altamente beneficioso, sino de un punto de vista más pragmático, en lo que son las organizaciones y empresas, también se puede llevar a cabo. Sí, pero ahí también es espiritual, solamente sí, pero que quiero decir, o sea, que lo que dicen que la espiritualidad realmente no tiene nada que ver con el mundo real es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Sí, exactamente. La espiritualidad es todo. Increíble. Todo. Sí. Increíble. Sí. Wow. Es muy lindo, realmente hay muchos testimonios y muchos casos muy impresionantes. Te puedo contar, por ejemplo, una niña, como yo trabajo con aceites esenciales, la mamá es mi cliente y ella venía a la casa a buscar los aceites, venía con la niña y la niña era muy intranquila. Ella llegaba, abría todos los gabinetes, todas las puertas, se metía en el baño, no se detenía un instante. Y la mamá quiso constelar esa inquietud de la niña. Cuando abrimos el campo, en ese momento ella me explica que en ese embarazo eran 2 bebés. Pero el otro no prosperó, ese embarazo llegó a término, la niña nació, pero esa niñita estaba buscando a su hermanito, Selma. Esa locura que tenía la niña era porque ella, su alma sabía que eran 2. No puedo. Sí, entonces integramos al bebé, él era un excluido. Claro. Integramos al bebé y la niña ya tuvo un cambio muy importante. Wow, yo creo que podemos hacer un podcast entero solo de ese tema. Sí. Solo de ese tema y yo creo que hay que hacerlo. Hagámoslo. Yo creo que hay que hacerlo.
porque es un tema, o sea, como mujer yo siento que es un tema que primero no se habla y segundo, hay mucha culpa en la mujer. Eso es lo que te iba a decir, genera mucha culpa porque no tienes la información Sí. y no drenas para sanar. Exactamente, y es un proceso y eso, como dices, va pasando a los otros hijos que uno va teniendo. Tal cual. Y lo sienten. Y eso también hay un tema muy importante que se maneja en esta metodología, es que en todas las familias hay secretos y los secretos hay que contarlos para que no se sigan repitiendo. Oh, bueno, hay una frase en dominicana que le dicen, hay que lavar como la ropa dentro de la casa. Sí, los trapos sucios se lavan en casa. Los trapos sucios se lavan en casa, bueno. Que todos en la casa sepan cuáles son esos trapos sucios entonces. Sí. Sí, hay que buscar la manera, el momento, pero hay que hacerlo. Sí, es lo adecuado. Porque igual también uno, o sea, cosas pasan entre adultos que no se lo dicen a los niños. Sí. Y de repente, bueno, a mí me ha pasado que yo me he enterado de algunas cosas en mi familia y me entero ya después de grande. Yo, ¿what? Eso fue lo que pasó. Sí, y por ejemplo, un caso muy dramático es el caso de los incestos. Por eso es importante revelar esos secretos para que no se sigan repitiendo en la familia. ¡Wow! Las violaciones, lo que es maltrato. Muchas veces tú ves un hombre que es maltratador y uno inmediatamente está acostumbrado a juzgar a ese hombre. Pero posiblemente fue maltratado. Viene de generaciones de maltrato y la energía es tan fuerte, sobre todo porque no se ha atendido en tantos años, tantas generaciones, que no se puede escapar. Y la energía lo toma y él se convierte en un maltratador. Entonces hay que integrar a ese maltratador y a las generaciones anteriores para que eso pueda sanar. Y nosotros ya estamos acostumbrados a vetar, le hacemos la X a eso sin verlo desde la compasión que necesita ayuda, ¿no? O sea, que posiblemente fue uno que ha sufrido mucho desde pequeño, no lo sabe, o quizás sean de esos recuerdos que ellos mismos, o sea, el cerebro olvida. Tiene memoria selectiva. Claro, es que lo doloroso no lo queremos recordar. Exacto. Entonces me faltaba hablarte sobre los campos morfogenéticos. Ay, sí. Este es uno de los sustentos más importantes porque es algo de tipo científico. Hay muchas personas que han escrito sobre esto, pero hablamos de Rupert Sheldrake, que es un biólogo irlandés que ha documentado este trabajo. Se puede conseguir inclusive información en YouTube o googleando, lo van a encontrar. Y él habla, por ejemplo, si tú te paras en un muelle y tú ves un cardumen de peces, de sardinas, ellos se mueven como si fuera una sola cosa, sí, ¿verdad? Exacto. Ahí no hay tiempo de que una sardinita sea la capitana y diga 5 grados para abajo, ahora 3 a la izquierda. Eso no sucede. Ellos tienen un alma familiar, entonces toda la familia tiene un alma familiar. Y nosotros estamos regidos por esa inteligencia superior. Y ella es la que vela porque todo esté en orden y nada se salga de control. Wow. Entonces los campos morfogenéticos son ese espacio en el universo donde está toda la información. Y nos conectamos con eso cuando abrimos un campo de constelaciones. ¿Eso se puede ver similar a los registros akáshicos? Sí, de alguna manera es lo mismo. Okay. Sí, y tenemos también, por ejemplo, memorias. No sé si has escuchado el cuento del mono 100. Hablaban de unos monos en unas islas en el Pacífico donde ellas comían sus papas y las papas se las tiraban y las papas se llenaban de arena. Y una vez una mona empezó a lavar esa papa y le agradaba más comérsela lavada. Y alrededor algunas también empezaron a hacerlo, pero el mono 100 habla de una masa crítica que crea un cambio de conciencia. Cuando ahí hubo suficientes monas lavando sus papas, se hizo la conciencia crítica y en otros lugares del planeta empezaron otras monas a lavar sus papas también. Por eso entonces que dicen que históricamente hablando hay muchas cosas que se han creado en momentos similares, pero en distintas partes del mundo. Claro, porque en el campo cuántico no estamos en distintas partes del mundo, en el campo cuántico estamos todos en el mismo lugar. Wow. Y en el mismo momento. Qué interesante. Y así es como la humanidad ha trascendido muchas cosas, porque a lo mejor tú no lo estás trabajando, pero hay otros que logran la masa crítica y nos abarca a todos. Wow, increíble. Sí, es muy bonito eso y es muy esperanzador para el futuro de la humanidad. Sí. Sí, que ahora mismo necesitamos esperanza. Sí. Rachel, muchísimas gracias. O sea, esto ha sido pero tan interesante y profundo y sé que podemos durar horas hablando de esto.
Quisiera también preguntarte cuáles son todos tus contactos, información de tus redes sociales, donde las personas se puedan comunicar contigo para hacer cita, para hacer ya sea constelaciones familiares grupales o individuales. Claro, con mucho gusto. Mi teléfono es el 6083-9424. En mis redes me puede conseguir en Facebook como Rachel Edelman Solís o el grupo Armonizarte, y en Instagram Rachel_Edelman. Con mucho gusto, ahí posteo todas las invitaciones a los encuentros, ya sea de constelaciones o de las otras actividades, así que están todos bienvenidos. Excelente. Y por último, pero no menos importante, ¿nos puedes compartir de esas 3 cosas que haces para tener una vida soulful? Bueno, la primera me gustaría compartir es del autoconocimiento, cuando vas dentro de ti para poder conocerte y poder hacer los cambios que quieres. Segundo, la meditación. Tercero, la alimentación. Muy importante. Y el ejercicio también. Claro. Pues, de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por contarnos todas esas cosas maravillosas y muy interesantes. Quizás te llamemos nuevamente para tener otro podcast. Muchas gracias, Selma, por la invitación. Un abrazo para Mónica, que la tenemos presente aunque no está en físico, y saludos a todos tus escuchas. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos por escuchar y namaste. Namaste.